Bueno, muy bien, buenas noches. ¿A quién le gusta el calor? Levante la mano, por favor. Bueno, voy a hablar por ustedes entonces. Qué lindo tiempo, qué tiempo de bendición. Hemos disfrutado siempre que nos juntamos a celebrar la cena del Señor. Y por un momento temblé, porque Abel empezó a agarrar para el lado que iba. Ya en el devocional, ahí estuve diciendo, bueno, y cuando se para arriba y empieza a hablar sobre la adoración, y yo justamente hoy quiero hablar sobre los verdaderos adoradores. Y sin duda que es el Señor que está trabajando en el corazón de nosotros para decirnos algo. Al inicio de la pandemia, creo que algunos de los que están acá estuvieron en algunas reuniones de jóvenes que hicimos por Zoom, ¿se acuerdan? Que intentamos cantar juntos, ¿se acuerdan? Un desastre. Era una cosa que alguien en algún momento tenía que decir, che, no, preferible que cante uno y hacemos lo que podamos en casa. Porque claro, cuando empezó era un destiempo, bueno, ya con los ruidos de los gurises, ¿no? Pero era una cosa... Hasta que, bueno, nos dimos cuenta que era preferible escuchar a alguien que cantara con la guitarra y nosotros sumarnos. Y realmente, hermanos, yo les confieso que una de las cosas que más sufrí en este tiempo de separación fue el no escuchar a ustedes cantar, el no escucharnos a nosotros cantar. Podríamos cantar en casa ahí con Marina y las niñas, pero... Y un privilegio, quienes tenemos el privilegio de servir dirigiendo la alabanza, es verlos adorar, hermanos. Es estar acá adelante, ¿no? Algunos. Verlos y realmente ver cómo uno trae la ofrenda de adoración, le eriza un poco la piel. Y creo que después de esta gran sacudida que vivimos como sociedad y como mundo, no podemos volver... Si en algún momento se vuelve a esta normalidad, no podemos volver iguales. No podemos volver como diciendo, bueno, fue un entretiempo de 7, 8 meses y ahora volvemos a lo mismo. Mientras estábamos haciendo el tiempo devocional con Marina, el Señor iba trabajando en algunos temas que me ayudaba a pensar en qué compartirle, que es una tarea, hermanos, por lo menos para mí, es estresante. Porque uno tiene que tener la sensibilidad de lo que Dios quiere compartirles. Y en ese proceso, y creo que los que nos toca preparar mensajes, Dios nos toca profundamente. Por eso estaba pensando en qué tan verdaderamente estamos adorando a nuestro Señor. Que verdaderamente estamos usando el tiempo que nos juntamos acá en la iglesia, pero también el tiempo que estamos en nuestra casa manejando, haciendo otras tareas. Y me hacía dos preguntas. ¿Cómo debemos adorar? La primera pregunta es ¿cómo debemos adorar? Y hay una clase magistral que da nuestro Señor Jesús en los evangelios. Juan capítulo 4, versículo 21. ¿Se acuerdan cuál es ese encuentro que tiene Jesús? Es un encuentro que es maravilloso. Porque nada en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra fue al azar. Nada fue liberado a lo que pasara. Todo tenía un plan. Y en este momento se encuentra Jesús con la mujer samaritana. Es un pasaje que hemos leído varias veces y quiero concentrarme en una parte de este relato. Recuerden, para poner un poco de contexto, los samaritanos, enemigos de los judíos. Los judíos ni siquiera cruzaban por la tierra, estaban dispuestos a caminar algunos kilómetros más en el medio del desierto para ni siquiera pisar su tierra.
Porque eran algunos judíos que se casaron con los pueblos que estaban ahí alrededor, que Dios les había dicho que no. Y empezaron a adorar a Dios y a otros dioses. Y ellos decían que podían adorar ahí en un monte, que no era necesario ir al templo. Y es una discusión, una pelea por mucho tiempo. Y entonces, cuando yo estaba pensando cómo nosotros podemos ser verdaderos adoradores, me llevó a pensar en este encuentro que tuvo Jesús. Y vamos a leer del versículo 21 en adelante. Dice, Jesús le dijo a la mujer, después de esta discusión, ¿dónde era el lugar para adorar? Si era en el monte o si era en el templo. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Lo que le estaba diciendo Jesús es, del pueblo de los judíos va a venir la salvación, que era él mismo. Versículo 23, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la mujer enseguida, los que conocemos el texto, pone ahí en discusión, y en realidad era una cortina de humo para no profundizar sobre algunas cosas de su vida, ¿no? Bueno, pero unos dicen que hay que adorar acá y otros acá. Pero Jesús, en esa calidad de evangelista que tenía, la fue llevando específicamente al lugar más importante, a lo que quería hablar con ella. Jesús condujo la conversación hasta que se entendiera que la ubicación del adorador no es tan importante como la actitud del adorador. Y cuando nosotros pensamos en Dios, que es espíritu, nosotros, ¿qué le enseñamos a los niños en las canciones? Que has hablado alguna vez con Dios, le has creído un amigo fiel, y le empezamos a contar, en los montes, ¿no? Allá perdido, vos podés hablar con Dios. En los valles, vos podés hablar con Dios. Conocemos la historia de Jonás, que habló con Dios desde el lugar más extraño que alguien podría hablar. ¿Cuánto tiempo de conversación habrá tenido Jonás ahí adentro? Y está bueno entender esta idea. El Señor Jesús dice, debemos adorar en espíritu y en verdad. Y ahí es donde yo quería pensar en tres aspectos bien importantes. El primero, el Espíritu Santo a nosotros nos ayuda e intercede por nosotros. Romanos 8:26. Quiero que lo busquen, porque tenemos que leer la palabra de Dios. Romanos 8, versículo 26. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Presten atención. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, qué difícil es cuando uno está en un tiempo de intimidad con Dios, en oración, ¿qué pedirle? O si lo que estamos pidiendo es un beneficio o un deseo simplemente carnal nuestro, o para un beneficio nuestro. O si estamos pidiendo mal. Y a mí me trae paz saber que está el Espíritu Santo ahí, intercediendo con nosotros, llevando esa solicitud de nuestra vida y con una pasión que nosotros a veces la tenemos apagadísima, ¿no? Dice que el Espíritu intercede con nosotros con gemidos indecibles.
Hermanos, nosotros a veces estamos orando para que la persona que nosotros queremos, un familiar, un amigo, pueda conocer a Cristo Jesús, porque es el cambio de su eternidad completa. Porque si una persona no tiene a Cristo en su vida, el destino eterno es el infierno. Pero si una persona tiene a Cristo, el destino eterno es la vida eterna en Cristo Jesús en los cielos. Y cuando estamos orando por eso, pareciese que estuviéramos haciendo un trámite. Pareciese que estuviéramos pidiendo, bueno, acordate, no, cliqueando una lista. Pero gracias a que está el Espíritu Santo, en ocasiones puede llevar nuestra oración con una vehemencia completamente distinta a lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos de nosotros hemos orado completamente desanimados? No levanten su mano. Pero ¿cuántos hemos llegado a orar ya con un dolor o con una angustia que está en nuestra vida y ya entregados a los pies de nuestro Dios, donde tendríamos que clamar con alegría o con entusiasmo? Empezamos ahí y nuestras oraciones a veces son interrumpidas por pensamientos, por el timbre, Cuando hablamos de que debemos adorar en espíritu, hablamos de que el Espíritu nos ayuda a saber qué decirle al Padre, de qué manera adorar. Juan 14:26 nos enseña la palabra. Miren lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y cuando leo este pasaje e intento pensar de qué me está hablando, cuando me está diciendo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a entender cosas que a veces nuestro intelecto no lo puede registrar. El Espíritu Santo está ahí para decirnos, para mostrarnos, para ayudarnos a entender cosas que a veces nuestra cabeza no lo puede hacer. Que si queremos creer o pensar en unas cosas desde una perspectiva humana sería imposible. Pero allí está el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Y dice algo que es importante, Él también nos recordará. Muchos de nosotros hemos vivido momentos complejos de nuestra vida donde ni siquiera el consuelo de las personas más cercanas ha sido útil. Pero allí, de una forma no milagrosa, sino espiritual, allí está el Espíritu trabajando y diciendo, recordá este pasaje. Recordá esta porción de la palabra de Dios. Recordá lo que aprendiste cuando eras niño. Recordá lo que dijo en el último mensaje. Y ahí está el Espíritu Santo ayudándonos a recordar y a poner de nuevo en nuestra mente, como decía Abel, recordar aquellas cosas que el enemigo intenta sacarnos. Es interesante saber que para poder recordar es necesario... ¿Cómo? Exacto. Porque ahí empieza el misticismo del Espíritu Santo, donde ahí me reveló, y en realidad está todo revelado en la palabra de Dios. Y está interesante saber que el Espíritu Santo nos trae eso y nos dice, hey, acordate de esto, mirá esta palabra, mirá esta promesa de Dios para tu vida. Pero es importante que solamente recordamos lo que en algún momento incorporamos. Hermanos, a veces el Espíritu tiene que hacer un gran trabajo porque no encuentra cosas. Debemos meter la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra cabeza. Aprender mensajes de memoria, textos, ¿no? Es una cosa casi, un requisito que deberíamos hacer. Si yo le preguntara acá,
¿Cuántas canciones se le han pegado últimamente tan rápidamente? Canciones seculares, ¿no? Que están, parece, diseñadas como para que se te perforen el cerebro y quedan ahí. Canciones que son increíbles. Uno la escucha una vez o dos veces en el ómnibus en algún lado y quedan ahí. Y ahora uno lee e intenta estudiar un texto y... Hermanos, es porque estamos en la lucha constante con la carne. Y debemos fortalecer al Espíritu Santo con este tipo de cosas. Estudiando la palabra de Dios, escuchando alabanzas, buscando distintas formas de poder incorporar para recordar. Y otra cosa que me hacía pensar es que el Espíritu Santo nos hace recordar que somos amados. Una de nuestras niñas ahora está de moda decir, nadie me quiere. Y cruzarse de brazos así y andar reclamando amor por ahí que nadie la quiere. No sé si hay algún otro padre, ya va a venir, pero... Y a uno, por más que sepa que la ama, le digo, ¿cómo no podemos no reafirmar esto? Sí, y ahí no, claro, nos casan ahí, ¿por qué? Pero después con el tiempo y las cosas que nos van pasando en la vida, a veces nos creemos que no nos aman. Nos creemos que la gente no nos ama. Y que casi nos vinculamos con personas hasta porque nos vinculamos. Y una persona que no se siente amada no puede dar amor. Y eso es una mentira que el enemigo mete en nuestra mente. Te hace sentir que nadie te ama. Es más, te hace sentir que tu mismo Señor no te ama por esto o por aquello. Y quiero leer Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Obviamente que me quiero detener en el último versículo, el versículo 5. Pero no podía dejar de leer estos maravillosos versículos. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Está difícil gloriarse en las tribulaciones, ¿verdad, hermano? No es fácil. No nos gusta. Pero tenemos que gloriarnos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Y saben por qué dice esto? Porque nos está diciendo es que no nos van a dejar plantados, hermano. Nuestro Señor cumple. Y no vamos a pasar vergüenza porque dijo, ¡y tu Señor no iba a venir! ¿Dónde están tus promesas? No, hermanos, nuestro Señor cumple. Y miren cómo termina el versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y saben lo que nos está diciendo? Hay un sello que dice, sos mi hijo, sos mi hija, y dejo la misma presencia de Dios en tu vida. Porque voy a volver. Porque voy a volver o porque te voy a llamar y vas a venir conmigo. Es interesante saber el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando venga esa mentira de que no sos amada, que no sos amado, entendé que alguien derramó todo su amor y utilizó el Espíritu Santo para que nos sintamos amados.
para que nos sintamos queridos al punto tal de que nuestro Señor murió en la cruz por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros para ayudarnos en la alabanza y en la adoración. Nos enseña y nos ayuda a recordar la palabra de Dios para cada momento de nuestra vida. Y nos ayuda a sentirnos amados. 3 aspectos que tiene el Espíritu Santo en nuestra adoración. Hermanos, ¿cómo no caer de rodillas sabiendo de que está todo pensado para que nosotros podamos adorar a Dios con nuestras vidas? Ahora pensaba en qué tipo de adoradores somos. Y miren, hermanos, podríamos hacer una gran lista. Pero pensé en un pasaje que también el Señor puso en estos días. Y les aseguro que yo pasé por esos 2 lugares. Y cuando hablamos qué tipo de adoradores somos, hay un ejemplo de adoración genuino, espontáneo, profundo y dedicado y maravilloso en la Biblia que a mí me exhorta, me estimula todos los días. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo del 1 al 8. ¿Recuerdan este pasaje? El Señor Jesús es ungido en Betania. Y si uno se imaginara, sin leer esto antes, imaginaría un evento donde por lo menos los más cercanos habían preparado algo para ungir al Señor. Y bueno, hubiesen preparado toda una ceremonia. Y en realidad fue un acto espontáneo, guiado por el amor de María. María demostró que amaba al que había salvado su vida de una forma que nos debería ministrar a cada uno de nosotros. Vamos a leer el pasaje, hermanos. Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Qué impactante debería ser aquellos que vieron a Lázaro morir y ser enterrado, ¿no?, ahí en la tumba, y el mismo día que abrieron decían, bueno, había hasta olor. Ahora estaba sentado en la mesa con ellos. Era como comer al lado de un milagro andante. Era maravilloso. Y dice, sigue diciendo el pasaje, hicieron así una cena, Marta servía, Lázaro, uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor, se llenó del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas el Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque él era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús, el amor de Jesús, porque Jesús esto lo sabía, ¿no? Miren las palabras de Jesús. Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me van a tener. Qué momento. Ustedes se imaginan ahí la cena, los olores de una rica cena, el encuentro de amigos que estaban celebrando, tener a Jesús en su casa.
Y de repente alguien rompe todo lo que se espera, todo lo que esperaban. Y quiero sacar, en este pasaje hay dos tipos de adoradores. Hay un adorador específicamente como María. Y me llama mucho la atención, preparando la cena con honor a Jesús, Marta se veía y Lázaro estaba entre los que comían. Era una cena, hermanos. Y creo que María no estaba pensando, ¿será el lugar indicado para arrodillarme y para darle toda la gloria y honra a mi Señor? Mejor lo planifico un poco más para adelante o en algún momento distinto. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que sucedió? En una cena, en una casa, alguien irrumpe y dice, lo primero es esto. Y allá trae un perfume carísimo, que se calcula que era un año de un trabajador, el jornal de un año de una persona que trabajara, todo el año. Me gusta saber que María no se quedó pensando, bueno, tal vez esperamos al postre, o después cuando ya se vayan todos, o... Yo creo que María estaba deseando mostrarle a su Señor la gratitud que ella tenía por lo que Él había hecho en su vida. Versículo 3 dice que María tomó una libra de un perfume de nardo puro. Era algo muy caro. No era una muestra del perfume. O lo que le quedaba de su gran frasco de nardo y le quedaba un resto. Y dice, bueno, lo voy a usar con mi Señor. Voy a usar este poco de nardo que queda acá para... Dice que era toda la botella entera. Y a mí me hace pensar de que María estaba pensando que nada era demasiado para su Señor. Esto es demasiado, vamos a sacar un poco. Vamos a poner la mitad, porque así ella sabía que no había nada que pudiera demostrar el agradecimiento que ella tenía por la obra de Jesús en su vida. Ahora, es precioso saber que de mucho precio y enjugó sus pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. ¿Ustedes se imaginan el olor que habrá quedado en esa casa? No sé qué estarían cocinando. No sé qué estarían preparando de cena. Pero sin duda que todo ese olor de la comida quedó en un plano donde ya no se podía captar más. Solamente se podía oler lo que María había hecho en ese lugar. El olor del sacrificio, el olor de haberle entregado a su Señor algo tan valioso. Dice que tomó su cabello y en aquel tiempo el cabello de la mujer era por eso no se podía cortar, era como la gloria de la mujer. Y es interesante que ella se tira a los pies de Jesús y enjuaga sus pies entre el perfume y su cabello. O sea, esa casa se llenó de perfume y María también. ¿Y saben lo que yo estaba pensando, hermanos? ¿A qué tiene olor nuestro hogar? Cuando la gente entra, ¿cuál es el aroma que percibe? Hay aroma a rencor, a discusión, hay aroma a angustia, hay aroma a queja. Si nuestro Señor entrara y pudiera oler, ¿qué sentiría en nuestro hogar? Sin duda que María se fue de su casa, de ese momento, y por donde pasaba, ¿no? Iba dejando ese rico olor a perfume. Y hermanos, yo pienso, ¿qué es lo que está oliendo la gente de mí como hijo de Dios, como adorador? ¿Qué es lo que la gente ve, siente cuando nos ve a nosotros en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestro lugar de estudio? ¿Qué es lo que percibe de nosotros? Miren, no estaba pensando qué es lo que fueran a decir los otros, eso es seguro.
Cuando nosotros nos reunimos para alabar y adorar al Señor, estoy convencido, hermanos, porque a mí me pasa que si yo voy a levantar las manos o si necesito derramar una lágrima, estoy siempre atravesado por el qué dirán. Estoy pensando más en los que me rodean que en mi propio Señor. Debemos cambiar nuestra actitud de adoración. Busqué, porque me pareció una palabra fuerte, miserable. Pero yo les quiero decir que he sido muchas veces miserable con Dios. No sé ustedes, pero yo he sido muy miserable. En ese acto de adoración estaba María entregando todo, siendo espontánea y genuina con lo que Dios, lo que ella había sentido para poder honrar a su maestro, el que había salvado su vida. No estaba calculando si era el trabajo un año, lo puso todo, no le importó, sabía que era poco igual para su Señor. En lo material, no le importó que dijeran, María, no es el momento, pará. Sintió la necesidad de adorar a su Señor y lo hizo. Pero también estaban los miserables, que estaban ahí en la mesa y enseguida les salió de adentro, ¿no? Pero, qué desperdicio. ¿Alguien va a decir algo acá, por favor? ¿O soy el único coherente que está viendo cómo se desperdicia esto? Judas el Iscariote, hijo de Simón, el que habían de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahí, ¿no? Diciendo, yo soy más espiritual. Pues yo estoy pensando no en tirarlo, estoy pensando en... Judas estaba pensando en su propio bien, en poder sacar algún mango de la bolsa, lo dice el texto, no lo interpreto yo. Por eso estaba haciendo los cálculos eso. Se había olvidado quién era Jesús. A veces cuando estamos en el tiempo de alabanza, de oración en la iglesia acá, como acabamos de tener, nos parecemos un poquito a Judas. Es un poco complejo lo que digo. Pero aparecen los ladrones y estamos atentos a los ladrones. Y uno de los ladrones más importantes que anda a la vuelta es nuestro teléfono. Estamos pendientes, hermanos, de lo que sucede. Sé que no es para todos igual, pero también hay ladrones que nos quitan la capacidad de estar concentrados. A veces estamos pensando, ¿cuánto tiempo va a hablar? O, ¿hay cena en casa? ¿O a qué hora cierra el supermercado? Mientras estamos reunidos con el objetivo de adorar y alabar a nuestro Señor, nosotros estamos pensando en si tenemos fiambre para la cena. Somos mezquinos. Cualquier cosa que pase nos va a sacar de la atención del tiempo de adoración. ¿Me equivoco? Cualquier cosa que suceda. Cuando estamos alabando, en vez de estar disfrutando, estamos diciendo, otra vez de pie. Oh, hermano, siéntase libre. Disfrute del tiempo de alabanza y de oración. Bloquee todo lo que pase, porque no hay nada más importante que venir a adorar a nuestro Señor. Y mire, si no aprendimos de lo frágil que son los tiempos, ¿qué más nos tiene que pasar? Somos mezquinos a la hora de hasta inscribirnos. Hermano, es preferible que te digan no hay lugar a que quedarte con la intención. Hermanos, esto es una lección para todos nosotros.
quiero decir una cosa que, a ver si se puede entender. ¿Cuántas oportunidades María iba a tener más de poder hacer eso con su Señor? En vivo y en directo. ¿Cuántas? No sé, pero eran finitas, ¿verdad? Porque el Señor es eterno en su Trinidad, pero en la tierra estuvo 33 años. O sea que María no sabía cuándo iba a ser que se iba a dar todo el suceso. Pero el Señor ya lo venía anunciando de su muerte. No esperó para entregar todo, ¿se entiende? No esperó para poder darle todo lo que ella tenía. No se quedó diciendo, bueno, tal vez mañana, tal vez pasado. Lo hizo en ese momento. Y saben, hermanos, los tiempos de adoración que nosotros tenemos también son finitos. Los tiempos de oración como iglesia y los tiempos de oración personal son finitos. No sabemos cuántos más vamos a tener. Nadie puede decir acá que va a venir el próximo domingo a alabar y adorar al Señor juntos. No. Arrancamos esta semana con el grupo de líderes de adolescentes con una tremenda noticia. Un adolescente que estuvo sentado acá en estos bancos, que escuchó la palabra, que cantó, que dialogó con nosotros, fue asesinado brutalmente. ¿Saben qué? El próximo jueves, este jueves no podía venir por más que quisiera. Por lo tanto, hermanos, debemos ser conscientes de cómo usamos el tiempo en nuestra vida y nuestras fuerzas y nuestra energía. Quiero leer una explicación que hace un comentarista bíblico, Riley, con respecto a Judas. Porque uno se pregunta, ¿existen Judas? Y dice, a primera vista pareciese imposible, presta atención a esto, a primera vista pareciese imposible que alguien pudiese seguir a Cristo como discípulo durante 3 años, ver todos sus milagros, oír todas sus enseñanzas, recibir repetidas bondades de su parte, ser considerado como un apóstol y luego resultar corrompido su corazón al final. Pero el caso de Judas muestra claramente que esto puede resultar así. ¿Se entiende? Podemos venir a la iglesia hace 20 años, hermanos. Podemos venir y tener tiempos de alabanza y compartir con otros y no haber tenido un encuentro personal con Cristo. Podemos estar convencidos de que somos buenos cristianos, pero no haber tenido un encuentro con Cristo. El engaño más claro de Satanás es la religión, porque la religión nos hace parecer que estamos en sintonía y en diálogo con Dios. Yo vengo a la iglesia, me siento acá, canto, comparto, es más, he ido a algún campamento en un retiro de iglesia. Pero si vos no tuviste un encuentro personal con Cristo, primera cosa, el Espíritu Santo no está en tu vida. Judas estuvo 3 años, vio los milagros de primera mano. O sea, no era que le contaron las cosas, Judas la vio toda la película, en primera plana. Comió del pan y de los peces que se reproducieron. No, que el Señor hizo el milagro de la reproducción, los comió. Estaba comiendo al lado de Lázaro, que lo vio también salir de la tumba. Sin embargo, su corazón estaba lejos de Dios. Hermano, yo quiero terminar pensando 2 cosas en esta noche. La primera es, tenemos que ser verdaderos adoradores. No seamos religiosos. Disfrutemos el tiempo que tenemos de adorar juntos como congregación y también en nuestra casa, en nuestra vida. La adoración es un estilo de vida. Mientras se maneja, mientras se baña, mientras uno está en el hospital, mientras uno está en el trabajo, mientras uno está en donde esté, Dios es espíritu y Él está siempre a nuestro lado. No hay nada que no pueda llegar. Y quiero decirte que si
si no le has pedido perdón a Dios por tus pecados? Si no te mirás y te reconoces como pecador. Si no te das cuenta de que no tenés posibilidades de entrar al cielo porque sos un miserable, como todos los que estamos sentados acá, que la única diferencia es que algunos aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas y el perdón de pecados. Por eso nuestro Dios nos ve santo y puro por medio de Jesucristo. Si vos estás en este lugar esta noche y no has tenido un verdadero encuentro con Jesucristo en tu vida, este es el mejor momento. Hermanos, tengamos cuidado con el engaño de ser religiosos. Y entendamos esto, que si nosotros no le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados y no hemos reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que vivió con nosotros y que fue crucificado en mi lugar y que fue enterrado y resucitado, tu destino eterno es el infierno. Lamento decírtelo, el mensaje de salvación no es completo si no hablamos del infierno. Y es nuestra oración y deseo que todos los que están aquí sentados puedan estar sentados con nuestro Señor cuando Él venga o cuando Él nos llame. Por eso te invito que en esta noche tengamos un tiempo de oración antes de terminar. Primero para preguntarte qué tipo de adorador sos. ¿Qué hay en tu cabeza? Si no estás siendo mezquino con tus ofrendas, si no estás siendo mezquino con tu tiempo, con tus proyectos, si no estás midiendo todo el tiempo qué das y qué no das. Hermanos, María dio un año de trabajo así y no tuvo ningún prurito para hacerlo. Lo hizo con libertad. ¿Qué estamos dispuestos a darle a nuestro Señor? ¿Qué le trajimos a nuestro Señor? ¿Qué le traemos a nuestro Señor? Y la segunda cosa que tenemos que pensar es si hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Si nosotros no hemos aceptado al Señor Jesús como el Salvador de nuestras vidas, hermanos, el destino eterno tuyo es el infierno. Y nosotros deseamos de corazón que hoy puedas acercarte a Dios. Que si venís una vida cristiana tibia, puedas decir, Señor, quiero entregarme completamente. Quiero darlo todo como María. Quiero dejar mis rencores, mis enojos, tirarlos para un costado. Porque lo necesito para disfrutar el tiempo que me queda acá en esta tierra, que no sé cuánto es. Pensemos en proyección de vida cristiana. Pensemos en proyección de Cristo. Que tu matrimonio, que tu familia, que tus hijos glorifiquen a Dios. Y si en esta noche te diste cuenta que sos un pecador, una pecadora, que necesita tener un encuentro personal con Jesucristo, que lo puedas hacer. Dios está escuchando ahora lo que está pasando, lo que le estás diciendo. Y qué bueno sería que le digas, Dios, quiero tener una relación personal contigo. Acepto a Jesús como el Salvador de mi vida y quiero recibir al Consolador, al Espíritu Santo, para que me ayude en estas cosas que hablamos en el día de hoy. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, porque a veces somos mezquinos a la hora de entregar todo lo que tenemos que entregar. Adoramos a medias o adoramos de tan mala calidad a veces, Señor, por eso te pedimos perdón. Y en esta noche también sabemos que está la oportunidad
de poder tener a Jesucristo en nuestras vidas, de poder tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, si hay alguien en esta noche que quiera arreglar sus cuentas con Dios, que te pueda pedir perdón, Señor, por sus pecados. Y pedirle a Jesucristo que entre en su vida y que haya un cambio en su eternidad. Que pueda descansar sabiendo de que si tú vienes o tú nos llamas, al cielo vamos, a tu gloria, por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Señor, gracias por permitirnos reunirnos. Creemos que hemos aprendido la lección de la distancia, del no congregarnos. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Ayúdanos a adorarte y alabarte cada vez más profundamente y más íntimamente en nuestra vida, personal y como iglesia. Gracias por ser un Dios eterno y un Dios de amor. En el nombre de Jesucristo, amén.